Para comenzar con la explicación de la práctica número 1, que consiste en el convertidor analógico digital, se tiene el código de la práctica. Para comenzar con este código, tenemos aquí las primeras indicaciones, la cual serían la inclusión de los parámetros principales, la inclusión del convertidor analógico digital y las librerías que se utilizarán de los distintos elementos que conforman al circuito. A continuación se puede ver que tenemos aquí las variables que se utilizaron y comenzamos con lo que es el programa, teniendo al principio lo que es la interrupción externa, el cual será que se active cada que cruce por cero la señal sinusoidal. Entonces, una vez que esta esté activada, entonces realizará un cálculo donde encenderá la lámpara durante un periodo de tiempo determinado. Esto con el objetivo de no sobrecalentar el circuito y dañarlo. Después tenemos lo que es el timer 1. Cuando empiece a funcionar el programa, mostrará en el LCD lo que es la temperatura que queremos llegar y la temperatura actual medida por el sensor. Pasando al programa principal, podemos observar que aquí están todos los parámetros de las interrupciones y además que inicializamos el LCD. Una vez que están todos los parámetros acomodados, ahora pasamos a el funcionamiento, donde el primer mensaje que nos muestra es que ingresemos una temperatura. Al leer la temperatura ingresada, entonces iniciará lo que es el timer 1, mostrando el valor ingresado y la temperatura actual. Y entonces se pasarán a las condiciones de funcionamiento, donde se tiene que si la temperatura que está leída por el sensor es mayor o igual a la lectura que queremos que tenga, entonces aquí encenderá el motor. Esto quiere decir que la temperatura del sensor es mayor, entonces quiere decir que necesitamos bajar esta temperatura, por lo que lo haremos mediante un ventilador. Caso contrario, que la temperatura que está leyendo el sensor es menor a la temperatura que requerimos que llegue, entonces se iniciará lo que es la interrupción externa, que recordando inicializará lo que es la lámpara y la encenderá por un tiempo determinado. Esto se estará alternando durante todo el tiempo y en caso de que se presione el botón en B7, entonces se apagarán la interrupción tanto como el motor y volveremos a que nos pregunte ingresar una temperatura. Esto se repetirá todas las veces que se quiera. Bueno, y ahora pasaremos a la simulación, donde tenemos nuestro microcontrolador PIC16F877A, nuestro teclado numérico matricial 4x4, nuestro LCD, el motor con nuestro transistor NPN bipolar TIP41, el sensor de temperatura LM35 que va a estar configurado en 49 grados, una fuente de voltaje de corriente alterna con un puente de diodos, dos resistencias y un acoplador 4N25, al igual que un osciloscopio para poder verificar todo el funcionamiento. Y por último, un botón que va a ser de reset. Se corre la simulación y lo primero que nos arroja el display es ingresa una temperatura. En este caso se va a ingresar una temperatura de 30 grados. Como podemos ver, temperatura deseada es de 30 grados y la temperatura actual es de 49.4 grados. Por ser una simulación, la temperatura no va a bajar, o sea, no va a haber forma de hacerlo solamente manual. Como podemos observar, por ser menor la temperatura deseada a la temperatura actual, el motor se debe de encender, como se puede observar aquí. Encendiendo el osciloscopio, o sea, observando el osciloscopio podemos ver lo que es la corriente y que aquí no hay nada. Lo dejaremos por acá para que no nos estorbe y iremos bajando la temperatura de nuestro sensor hasta 30 grados.
35, 34, 33, 32, 31 y 29 grados. Por lo que comienza a encender la parte azul, el motor se apagó y ya tenemos lo que es la temperatura deseada de 30 y temperatura actual de 29. Como la temperatura actual es de 30.3, es por eso que en ocasiones el motor se enciende, porque tiene que estar oscilando entre esa temperatura. Este es el primer caso cuando la temperatura deseada es menor. Cuando se ingresa a una temperatura deseada mayor, o sea, unos 52 grados, podemos observar que inmediatamente el motor ni enciende. La temperatura es de 49.4 y no va a encender porque va a permitir que aumente la temperatura. Bueno, recordemos que no se puede aumentar y disminuir automáticamente, tendremos que hacerlo manual. Por lo que vamos 50, 51 y 52. Y aquí comienza el motor a girar. En ocasiones porque está oscilando entre 51, 52, 53, ¿no? Entre punto tantos. Si la temperatura es mayor, va a quererla disminuir. Y si la temperatura es menor, se apaga el motor. Muy bien, esta es la implementación física de la práctica número 1. Como se puede observar, aquí se construyó de manera manual todo lo que corresponde al circuito del microcontrolador. Aquí podemos ver lo que es la bacalita del circuito de disparo del TRIAC junto con el MOC y el octocoplador. Esto está conectado para la salida a una lámpara y un ventilador que realizará la función de enfriar el sensor y la lámpara de calentar. Entonces aquí tenemos el LCD que nos muestra como primera indicación ingresar una temperatura. Entonces, al ingresar la temperatura a través por el teclado, imaginemos que queremos 35 grados. Se puede observar que se muestra. Entonces, al darle aceptar en el teclado, debería empezar el funcionamiento. Encendemos el sensor y vemos que inicialmente marca una temperatura de 34-35, lo que lo lleva al valor que se estableció inicialmente. Ahora, si queremos cambiar la temperatura, pues presionamos el botón que dirá que ingrese una nueva temperatura, como se puede observar. Ahora vamos a ponerle 40 grados. Al darle a iniciar, vemos que empieza con una temperatura de 35 y subirá con ayuda del foco. Después, como ya llegó a esa temperatura, se mantendrá el ventilador para así mantenerlo. Después, cuando ve que baja, el foco empezará a brillar nuevamente y estará oscilando entre estos valores. Una vez más, ahora ingresamos un valor que sea de 34. Ahora lo bajaremos a esa temperatura. Entonces, estando en 42, el ventilador comienza a girar e irá bajando la temperatura poco a poco. Como se puede observar, ahí ya está llegando a 34 grados. Bajó de más y el foco encendió. Y entonces hace que se mantenga en ese grado que se ha deseado.